con quien vamos a dialogar precisamente a esta hora de la mañana respecto a todos estos últimos hechos. No quiero hablar de los dichos, porque hablar de los dichos es como que hablar de humo, pues no, pero sí de los hechos. Doctor, buenos días, gracias por estar en el diálogo de Radio 99. Buenos días, don Daniel, un placer estar con usted, con todos los amigos de I99. Lo que me sorprende, me llaman poderosamente la atención, es que las mismas prácticas que hicieron actores corruptos, prófugos, la está repitiendo el mandatario. Las mismas prácticas, porque está sugiriendo a la Corte Nacional que envíe dentro de los integrantes de esta terna a alguien que está vinculado a la función ejecutiva o que estuvo vinculado al movimiento del cual el presidente Noboa es su principal figura, ADN. No se nos ha ido de la memoria lo que hasta hace pocos meses atrás, semanas atrás, hiciera un señor que está ahorita detenido, poniendo a sus ex abogados como jueces. Y usted sabe a quién me refiero. Está ahorita ahí detenido, ¿ya? Entonces, ¿cómo entender esta maniobra del presidente Daniel Noboa? Lo primero. Y después, ¿cuál es el mecanismo que tiene la Corte Nacional para establecer una terna? O sea, me mandan este nombrecito, yo lo evalúo, el presidente de la Corte dice ha sido una tarea difícil. Yo no entiendo. ¿Usted lo entiende, doctor? Explíqueme, por favor. A ver, don Daniel, el tema del nombramiento de miembros del Consejo de la Judicatura, como cualquier nombramiento, especialmente en esta clase de órganos, siempre resultará complicado, no por el procedimiento para integrar la terna, sino por la decisión en sí misma. Ya hemos visto que el presidente de la Corte Nacional de Justicia esquivó su obligación de remitir la terna por largo tiempo, toda vez que, como lo había indicado la Corte Constitucional, cuando renuncia la señora Carmen Maldonado, el problema es que Carmen Maldonado es nombrada por descarte. Recordemos que el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Aguirre, remite una terna y el Consejo Transitorio descartó dos nombres, ¿ah? El de la juez Merchán y el del juez Aguirre. Y quedó por descarte el nombre de Carmen Maldonado y fue nombrada así, por descarte, sin terna, porque los dos primeros fueron inhabilitados. Ese fue un error del Consejo Transitorio. Claro, y uno decía, ¿qué pasa si es que hay falta de la señora Carmen Maldonado? ¿Quién le va a subrogar? Y ese problema se presentó. Entonces, ¿qué se hizo finalmente por parte de la Corte Constitucional en un fallo apresurado? Había que cubrir el boquerón que había dejado el Consejo Transitorio. Que su reemplazo sea el tercero de la terna de la Fiscalía, porque de la Fiscalía ya había salido un nombre, y la segunda, la señora Yupanqui, que ahora está ocupando el cargo, era la suplente, había quedado en segundo lugar, y por descarte, es decir, el que había quedado con la tapa de siga participando, el señor Román, por estas gambetas que tiene la política ecuatoriana, se titularizó temporalmente como presidente del Consejo de la Judicatura, pero la Corte fue muy clara, hasta que se remita la terna, que debe ser de inmediato por parte de la Corte Nacional. Te recuerda que cuando eso se produce, el Consejo de Participación Ciudadana, entonces presidido por el señor Ulloa, comenzó a esquivar su obligación de nombrar pues al vocal de la Corte Nacional de Justicia. Terminaron siendo destituidos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Ulloa y compañía. Ajá. ¿Qué ocurrió ahora? Había ocurrido lo inverso. Consejo de Participación Ciudadana le pedía, frente a la falta del presidente nato del Consejo de la Judicatura, que debe provenir de la terna de la Corte Nacional, seguía ocupándolo el señor Román, que no provenía, insisto, de la terna de la Corte Nacional, sino de la Fiscalía, y que era básicamente alguien para cubrir este vacío temporal. Finalmente, el presidente de la Corte Nacional, señor Swing, remite la terna,
pero lo hace también a base de una presión que se empieza a dar, visto que se descubrió, entre comillas, lo vamos a decir así, que el señor Román era abogado del presidente de la República antes de ser presidente de la República en un tema personal que tiene respecto entiendo que es respecto de su excónyuge. Entonces, cuando ya se ve esto, el presidente Swing se ve obligado a mandar la terna. Ahora, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que el presidente de la Corte Nacional de Justicia es el que remite la terna, pero no dice quién elabora la terna. Ese fue también un tema que lo hemos vivido, esta especie de contienda entre el presidente, en ese entonces Saquicela, indicando que era su facultad, frente a los señalamientos del Pleno que decían el presidente solo envía la terna, pero quien conforma la terna es el Pleno. Y al final quedaron como en un medio camino, ¿no? Este tema de el presidente de la Corte Nacional propone la terna al Pleno y el Pleno le respalda o no le respalda. Finalmente ha ocurrido eso. Ha enviado 3 nombres. Telmo Molina, que es un juez penal acá en Quito, Dunia Martínez, que es una profesora de la Universidad de las Américas, y el tercer nombre que se nos está diciendo que tendría alguna relación con el presidente de la República. Pero ojo, la terna la elabora el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en este caso con el respaldo del Pleno de la Corte Nacional. No es que él recibe nombres, por lo menos no formalmente. Entonces la crítica que está haciendo ahora es, vea que él está en el tercer lugar de la terna. Ahora, sobre esto tampoco hay novedad. Recordemos que el señor Yalc, Gustavo Yalc, que había sido ministro de Justicia y luego ministro de Gobierno de Correa, fue incluido en la terna de la Corte Nacional de Justicia. No recuerdo el presidente de la Corte Nacional en ese momento, no tengo la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Claro, y usted dirá, pero entonces, ¿por qué no el presidente Correa no lo ponía en su terna? Porque quien preside, según la Constitución, el Consejo de la Judicatura es aquel que proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Ahora uno entiende que la Corte Nacional de Justicia va a obrar con independencia, como debe obrar en todas sus facultades, las jurisdiccionales, por supuesto, evidentemente, pero también hay estas otras que son importantes. Pues para eso la Constitución le dice que el presidente del Consejo de la Judicatura nace de la terna de la Corte Nacional para evitar, por así decirlo, estas influencias políticas. Pero ya hemos visto por dónde cruzan. Así cruzó Correa y aparentemente así estaría haciendo el señor Nubo. Ok, entonces usted me está indicando el proceso de selección no tan natural, digo, por no decir, porque debería ser de su propia experticia. Estoy hablando de los mismos jueces, del mundo jurídico en sí, sino que vienen de afuera, ¿no? Vienen de afuera, que está bien, no pasa nada, pero sí es como que extraño. ¿Quién le da haciendo la nómina? ¿Quién le da haciendo la nómina? Siempre va a ser complejo, don Daniel. Siempre, porque además, y ustedes lo viven en el periodismo. Yo alguna vez dije, voy a hacer alguna pregunta en mi cuenta X. No la hice finalmente. ¿De cuál es la profesión en la cual se tiene mayor ataque por parte de colegas? ¿Es de la abogacía o el periodismo? Creo que por ahí vamos. Entonces, siempre que usted ponga un nombre para esta clase de cargos y en el mundo de los abogados, siempre va a salir alguien que le salte. O sea, así es esto. A nadie usted va a poder contentar al 100%. A nadie. Y generalmente cuando aparentemente la gente se contenta, al rato viene la desilusión. Eso pasó con el señor Román, que parecía que tenía por lo menos de la prensa y de los gremios cierto apoyo. Bastó como que aparezca su firma en un caso personal del presidente de la República para que ya también se lo vaya descalificando. Entonces, el Ecuador es un país complejo y en esto más complejos todavía. Bueno, históricamente Hugo Landívar fue abogado de Miguel Orellana, de Clequé Orellana, históricamente. Enrique, tú tienes más preguntas. A ver, usted en sus oficinas tiene en su vida profesional ¿alguna? ¿Cómo está? Y tú defiendes un caso, de repente le saltan ahí las cosas. ¿Cómo está, doctor Ollarte? Siempre es un gusto conversar con usted. Yo quiero llevar al tema de la fiscal general. A mí me llamó la atención cuando ella apela a un término que incluso lo avala la Corte Constitucional por su estado de gestación, obviamente, por su embarazo, que se denomina techo de cristal.
¿Cuál es la interpretación, doctor Ollarte, sobre esta palabra, techo de cristal? A ver, vamos por partes. Yo sí quiero hacer una aclaración. Ya. La fiscal general de la República nunca solicitó que se suspenda su juicio político. Correcto. Nunca hizo esa petición. Eso hay que dejarlo claro. Es decir, la Asamblea Nacional, visto este tema de que las mujeres embarazadas, según nuestra Constitución, pertenecen a un grupo vulnerable, pero que en este caso el embarazo del estado de gravidez de la fiscal general de la República es de alto riesgo por diversas circunstancias. Ella lo único que pidió es que se tome en cuenta aquello. No dijo que no quería comparecer, no dijo que se aplazara el juicio, no dijo nada de esto. Pero ciertamente esto hizo que los políticos aprovechen el tema y aplacen el juicio. Conveniente, yo no lo veo conveniente para la fiscal general de la República, porque usted sabe que los vientos cambian, Entonces usted tiene acá en el Ecuador unas figuras de protección reforzada para la mujer embarazada, pero básicamente lo que ha dicho la Corte son temas relativos a su probable remoción de funciones, terminación de contratos, cosas por el estilo. Entonces la Corte tiene una jurisprudencia más o menos lineal respecto de esta especial protección que dice que deben tener las mujeres en estado de gravidez. Pero yo insisto en esto, la fiscal general de la República jamás pidió, por lo menos eso es lo que aparece de su petición, que no haya el juicio o que se le suspenda. Porque mujeres embarazadas sometidas a proceso existen, pues, por si acaso. Lo que ocurre, por ejemplo, en un proceso penal es que no les puede someter a prisión preventiva, pero eso no quiere decir que no la esté sometiendo a proceso. ¿Ya? Entonces lo único que pidió la fiscal general de la República es que se tenga cierta consideración, por así decirlo, respecto a estado de gravidez, frente a las condiciones que iba a sufrir en ese juicio político, porque eso podía poner en peligro la nacitus. Entonces es una cosa distinta a la que finalmente se terminó resolviendo. Creo que la Asamblea lo que quiere es patear un poco este tema, pero a mí siempre estos temas de los políticos me parecen peligrosos. Me parece como que, bueno, tomémonos de esto y esperemos un mejor momento. Veamos qué sigue haciendo. Qué bueno que le aclare, doctor, porque obviamente todo tiene una connotación política en este país y esa efectivamente se ha interpretado, en todo caso, en algunos momentos se ha dicho frontalmente que lo que están haciendo con la fiscal es salvarla en juicio político, pero usted lo está aclarando y es tal cual. Ella no está negando afrontar un juicio político como tal, sino que lo que ha pedido es simplemente que se respete su estado. Eso es todo. Esa es la interpretación, nada más, correcto. En otro tema, doctor, el presidente de la República decreta un nuevo estado de excepción, entiendo, son 5 provincias y un cantón, creo que es Camilo Ponce Enríquez. Yo entiendo que el 10 de mayo la Corte Constitucional le tumbó, por utilizar un término popular, ¿no? Este decreto, y argumentaban el hecho de no haber sido muy fácticos en el sentido de mostrar pruebas, hechos concernientes al decreto, me imagino que cifras, y de no argumentar adecuadamente el mismo. No sé si ahora hayan hecho esa revisión o en todo caso o hayan corregido, si se quiere, este punto del decreto. Pero en todo caso la Corte Constitucional puede hacerlo si es que en esta ocasión vuelven a cometer el mismo error y no hacer las rectificaciones tal cual la Corte Constitucional sugirió, doctor. Sí, usted se refiere a los 2 decretos respecto de estado de excepción en el tema cárcel. Así es. A ver, vamos. Lo que pasa es que la Corte en algunos casos es muy rígida y en otros casos absolutamente permisivas. Vamos. Cuando el presidente de la República, allá el 9 de enero, decreta el estado de excepción por guerra interna, conflicto armado interno, muchos nos preguntábamos qué iba a decir la Corte respecto de esto. Que se hablaba por parte de algunos amigos respecto de que el tema de la guerra interna no cumplía los parámetros de la Convención de Ginebra del 49, ya, 75 años, claro. Y de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de los 70, sin medio siglo, que es la que básicamente ha seguido. Bueno, entonces decían, aquí hay problemas, claro, porque uno dice, oye, te están tomando convenios de hace 70 años, jurisprudencia de 50 años, y el derecho internacional cambia mucho y muy rápido.
Hay que tener cuidado con eso. Y la Corte, que siempre fue severa con esto, y hay que decirlo, porque usted sabe, nadie me va a acusar de ser partidario del señor Lasso, todo lo contrario. Pues hemos sido muy críticos, ¿ya? Pero uno decía, al señor Lasso se lanzaba un decreto de estos y 3 días después el decreto estaba bajado, de todas maneras. Yeah. Y la Corte sale con una cosa bastante curiosa. Uno, diciendo que no puede calificar la ocurrencia de una guerra interna para determinar si se ha producido o no la causal de estado de excepción. Una barbaridad. Es decir, ¿qué me está diciendo? Que la Corte entonces no puede calificar el día de mañana si una catástrofe natural es realmente una catástrofe o no. Que no me va a decir que no puede calificar si se ha producido o no una grave conmoción interna. Yo puedo meter causales como se me antoja, pero la Corte se la saca olímpicamente. Algo le raspa, debo decir, algo le raspa al presidente de la República sobre el tema de la información que contiene el decreto para efectos de justificar el estado de excepción, que es otra cosa que le quiero comentar. Ya. Dejémosla ahí un ratito. ¿Ya? Y dice, pero en todo caso no requiere del estado de excepción para utilizar las Fuerzas Armadas, porque la Fuerza Armada, su función esencial es resguardar la soberanía, la independencia y la integridad territorial del Ecuador. Así que si se produce un hecho de guerra, internacional o interna, esa actuación de Fuerzas Armadas es en el campo de lo habitual, de lo normal. Me llama poderosamente la atención que la Corte desconozca que hasta 1997 inclusive, es decir, hasta que entró en vigencia la Constitución del 98, era una facultad ordinaria del presidente de la República utilizar Fuerzas Armadas, y los presidentes de la República podían disponer del uso de Fuerzas Armadas sin decreto de emergencia o de excepción, como llamamos ahora. Y eso cambió en el 98. Eso cambió hace 25 años. Y resulta que ahora la Corte nos dice que no, que esa facultad que aparentemente es extraordinaria en el 164 de la Constitución ya no lo es. Y por lo tanto el presidente de la República puede hacer uso de Fuerzas Armadas indistintamente si se trata de un conflicto armado, interno o internacional. Eso ha dicho la Corte. Pero como la Corte te está exigiendo datos y cosas por el estilo, sí. El último decreto del presidente Noboa respecto de decreto de excepción por guerra interna, que no es para usar Fuerzas Armadas, sino para disponer la suspensión de 2 derechos fundamentales: inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad y secreto de la correspondencia. Cuando me refiero a correspondencia no me refiero a la carta física, sino a cualquier forma de comunicación, es decir, las intercepciones de telecomunicaciones en su chat, en su WhatsApp, en su teléfono, en su celular, en lo que sea, puede ser hecha sin pedido de fiscal y autorización de juez para efectos del estado de excepción. Y es un decreto de excepción interminable, porque la Corte te está obligando a esto. Es decir, la Corte te obliga a aceptar un decreto de excepción kilométrico. Yo no le entiendo francamente a la Corte en esta cuestión. Entonces, más preocupados de elaborar un decreto de excepción interminable para que la Corte no se te vaya a bajar el decreto. Entonces le pones datos, cifras, cosas. Claro. Pero usted, Corte, me ha dicho que no puede calificar si la ocurrencia o no, la real ocurrencia de una guerra interna. Pues entonces, ¿qué quiere calificar? ¿Para qué le pide datos de algo que usted que no puede? O ahora me va a decir que sí puede calificar. Ojalá corrijan el error. Porque además esto de del uso de Fuerzas Armadas sin decreto de excepción es a base de un propio error de la Corte, que siempre le criticamos. Esto de que los decretos de excepción duran 60 días más 30 y punto. Así perdías la guerra del CENEPA. Así la perdías, olímpicamente. Claro. Con esto de 60 más 30. Y esto yo creo que la Corte, en vez de hacer estas cosas que a veces es súper rigurosa, Javier, y a veces es mega laxa, vea, corrija y haga bien. Pues ya, tampoco es que son muchachos ya, lo eran, ya no lo son. no, muy claro, doctor, porque a mí creo que me despejó las dudas, porque yo decía, se firma un decreto de guerra interna y tenemos que recordar, entre comillas, que estamos bajo esa figura y nuevamente firmar un decreto de estado de excepción. Pero más allá de eso, ahora súmale cifras. Pero bueno, usted ya lo aclara, doctor Ollarte. Continúa el licenciado Javier Segarra. Gracias, Enrique. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto verlo a través de la plataforma aquí en I99. ¿Cómo le va? Muy bien, don Javier. Extrañando el café y el bolón, que todavía me lo ve.
El quiebre de la institucionalidad del Ecuador, yo creo que empieza en el 2015, 2017, por ahí, y no hemos podido recuperar esa institucionalidad. ¿O es mucho más atrás? No, pues, don Javier, oiga, Dígame. una cosa es no acordarse cuándo comenzó y otra cosa es pensar que esto es de antes de ayer, pues. No ha terminado. Pero sí, esa es la vida institucional del Ecuador. La vida institucional del Ecuador es no tener institucionalidad. Esa es nuestra triste realidad. ¿Por qué nos identificamos? Por la clásica pugna de poderes, por la política del disenso por sobre la del consenso y por confundir los consensos con otra clase de prácticas. No nos engañemos. Ese es nuestro país. Pero, a ver, la falta de institucionalización se demuestra no solamente en hechos materiales, sino en las formas. Claro. Vimos el día viernes anterior el llamado informe a la nación, que cada vez es menos informe a la nación. Yo, cuando sea presidente de la República, le voy a llamar a usted, don Javier, y decir, vea, deme haciendo un programa para ese día 24 de mayo. Hágame un programa que sea básicamente un programa periodístico en el que yo haga las veces de presentador, no muy afortunado a veces, porque a veces a cierta gente ni el teleprompter le ayuda. Ni el teleprompter le ayuda. Pero bueno, entonces yo leo ahí una cosa ahí para acá, parezco que soy solvente porque parece que estuviera hablando de memoria cuando estoy leyendo, y luego usted me saca, al mejor estilo de los noticieros, ya una cuestión ahí, seguridad, hemos hecho, y una voz en off, muy simpática, además. Vean, ¿no le criticábamos a Correa hacer eso? Claro que le criticábamos, se le criticaba. Y yo por lo menos le criticaba ácidamente en esos tiempos cuando me decía la gente, cuídate, no le critiques tanto, Habíamos unos tontos útiles que servíamos para ciertos medios para ir permanentemente a sacarle la perimpucha al señor Correa. Los demás estaban escondidos, los demás eran los que te decían, Rafael, no, estás diciendo muchas cosas, deberías tener más prudencia. Sé prudente vos, yo le decía ya, ahora asoman como los heroicos. Pero bueno, ¿le criticábamos de Correa? Por supuesto que le criticábamos. Hacer del informe de la Nación poco y menos que una payasada, más o menos elegante a veces, ¿no? Por ejemplo, el último informe de la Nación de Correa fue ya con musiquita, cancioncita, tonterita. Bueno, eso visto desde afuera hace notar la escasa seriedad que tiene nuestra clase política respecto a sus deberes constitucionales. Yo recuerdo que el otro extremo de la cosa era Rodrigo Borja, siendo yo derechista lo reconozco. Rodrigo Borja, que era muy extremo en el tema del respeto a las formas constitucionales. Entonces, él que era un buen orador, Rodrigo Borja era un orador brutal. Sí, sí. Él leía el informe. ¿Por qué? Porque la Constitución decía, deber del presidente de la República, el leer el informe a la Nación el 10 de agosto de cada año, con tales cosas. Entonces él decía, a mí la Constitución me obliga a leer, yo leo. ¿Ya? Entonces no podía hacer esto. Febres Cordero más bien tenía la lectura, pero también se salía. Pero generalmente los presidentes tenían que llevar esta cosa, no había el teleprompter. Es que con el teleprompter hasta el político más bruto parece medio genial. Teleprompter, para que nuestros amigos sepan, son unas especies de pantallas transparentes que están al frente tuyo, así, una acá y otra acá. Entonces tú la lees, pero claro, es transparente. Entonces parece que tú estuvieras hablando de memoria, cuando en realidad estás leyendo, porque antiguamente había que leer desde el papel. Claro. Entonces notaba que estabas leyendo. Es más o menos como esas audiencias telemáticas en donde uno ve a los colegas leer de la pantalla. Una cosa terrible. Entonces, para eso no hay audiencia, pues para eso vamos nomás. Pero estas cosas hacen aparentar a la gente inteligente. Yo me acuerdo que el señor Obama, que la gente lo tenía por un tipo muy, yo no digo que no sea listo, pero le ocurrió que algún miembro del servicio secreto, creo que fue, se pasa por delante y se va llevando los cables del teleprompter. Entonces tú le veías a un Obama hablando así muy... con mucha suficiencia y de repente se queda como que se le borró el cassette. A los chicos no van a saber qué es lo que se le borró. Se le fue el archivo al delete, ¿ya? Le pusieron delete en el archivo y el tipo se quedó en blanco así. La memoria. ¿Qué le pasó? Entonces se quedó callado, así, lo que iba tan bien hablando, así tan... Se quedó así, ¿y ahora qué digo? O sea, le habían volado el teleprompter, fue
Fue muy simpático, debo decir. No, o sea, digo simpático para uno que le ve. Si uno estuviera en esas circunstancias, no sé dónde uno se mete. Pero no entiendo yo que uno empezará a improvisar, a tratar de que no se note mucho. Pero ahí se veía la diferencia entre el político que es un buen leedor de teleprompter. Acá incluso tenemos unos malos leedores de teleprompter. Otra cosa que a mí me llama la atención, ¿de dónde sacamos? Porque esto viene desde los tiempos del correísmo. De que el presidente de la Asamblea tiene algo que decir, pues, en el informe de la Nación. Para nada. Ya, pero esa cosa, creo que fue la ex niña Rivadeneira. Creo que fue ella la que inauguró esta tontería de comenzar a hablar en el informe. El informe de la Nación es del presidente de la República. Entonces, lo que hacía, al menos lo que hacía Correa era hacerle hablar a los ministros, cosa que también es indebido. El que tiene que dar el informe es el presidente de la República. Pero ahora, no sé si usted vio cuántas hojas tenía el informe de la Nación del presidente de la República. O sea, cuando te lees eso, no se hubiese evitado el tonteo, ¿no? Tómate tus 12 minutos, 10 minutos, es que no puedes leer a una página por minuto, y ya líbranos de esto, ¿no? Pero cada vez peores los informes de la Nación. O sea, esto de señalar cuál es el estado de la nación, la realidad, no lo que tú crees o lo que tú quieres creer o lo que quieres pintar, la realidad neta del asunto. ¿Cómo vas a enfrentar esos problemas y qué vas a hacer? ¿Y cuáles son tus planes? Porque tienes que cumplir un plan nacional de desarrollo, que te guste o no, está presentado, el plan cuatrianual también. ¿Y cómo vas a llevar a cabo tu plan de gobierno que presentaste a la hora de ser candidato? Claro. Parece que solo sirve para hacer copy and paste, lo presentas al Consejo Electoral, eres candidato y luego lo tiras a la basura. Porque de eso nadie nos dice nada, ni Lenín Moreno, ni Guillermo Lasso, ni Daniel Noboa, nadie se acuerda de lo que había presentado como plan de gobierno para efectos de la elección. Eso es lo que te manda la Constitución. Vea, entonces a este paso, mejor no hagamos nada, ¿no? Mejor, ya le digo, hagamos una especie de noticiero, yo lo contrato a usted, me da haciendo, yo leo y vamos, ¿no? Le preguntaba por el tema de la institucionalidad, porque realmente en este país seguimos hablando de esa palabrita que parecería nada que llame la atención, cuando realmente debería fortalecerse, porque... Institucionalidad y seguridad jurídica, por ahí vamos, ¿no? Los dos temitas, siempre hablamos de eso, seguridad jurídica e institucionalidad. Institucionalidad, seguridad jurídica, y ni lo uno ni lo otro. Y no salimos de eso, doctor, por eso es que lo preocupante para los ecuatorianos es saber cuándo tendremos un país con esas dos palabritas, como usted dice, con seguridad jurídica y con institucionalidad. Y resulta que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? La gran diferencia entre una nación desarrollada respecto de una subdesarrollada no es que en las naciones desarrolladas la gente sea más inteligente. Vaya y vea usted los ecuatorianos que salen del país y emprenden fuera del país y les va relativamente bien, algunos muy bien, ¿ya? Entonces, no es que hay una cuestión así de que en el norte son más inteligentes que nosotros, son igual de brutos que nosotros, ¿ya? Tienen más recursos naturales. Vean, Nigeria tiene petróleo a raudales, ese país sí que tiene petróleo, ¿ya? Venezuela lo tiene, vea dónde está. ¿Cómo es el Congo? La República Democrática del Congo está plagada de diamantes. Y ahí está, es un tema de recursos naturales. Vean, les resumo el tema. Las naciones desarrolladas se diferencian de las subdesarrolladas en el respeto a la ley. Y acá nosotros tenemos tirria a la ley. A nosotros nos gusta la ley en tanto en cuanto nos sirva, nos convenga. Si le sirve al que no me gusta, al que me cae mal, ahí está mal, todo está mal. Si es que la ley le favorece. Pero usted sabe, por eso es que en el Ecuador seguimos en esto. Una diferencia entre una nación desarrollada y una subdesarrollada es que en las naciones desarrolladas las leyes son flexibles, pero de aplicación inflexible. Usted vaya y haga alguna tonterita en los Estados Unidos. Algún rato te cae chahuiscle. No. Algún rato. Pero no te van a meter las penas del infierno. En cambio, acá, en la letra de la ley, usted tiene las penas del infierno. Y es más, nosotros hemos votado hace unas semanas para que se endurezcan las penas en el Código Integral Penal. Penas que no se aplican nomás. Pues. Claro. Si a los sicarios ni siquiera los capturas, pues los vas a procesar, peor condenar. Entonces, esa es la gran diferencia. Y por eso esto te genera desconfianza. Muchos factores que te generan desconfianza. Vea, no nos comparemos con Finlandia, Perú, Colombia. Es que con esos nomás comparémonos. O sea, no son la gran cosa. Pero vea Colombia, lo único que le afecta a Colombia es el presidente desastroso que tiene. Pero con todo y eso.
Claro, Entonces, porque la seguridad jurídica permite la inversión, por ejemplo, que esa es una cosa todo, fundamental. todo. Permite a la gente prever todo. Aquí usted tiene que estar adivinando. Todo tiene que adivinar. El Si Ecuador, usted el día de mañana decide comprarse un departamento, tiene que adivinar que el día de mañana no va a venir un iluminado que le va a decir que eso es de ricos y que por lo tanto tiene que lanzarse un impuesto al patrimonio. Que usted dice, si yo hubiese sabido eso, no compraba esto. claro. Si usted invierte tal cosa, sí, pero no puede sacar. Entonces, eso es lo que te genera inseguridad. No puedes predecir. Vea si a ver, vamos con un tema que me acabo de acordar. A mí siempre me pareció mal. ¿Se acuerda cuando comenzaron a traer los carros eléctricos? Correcto. Y los trajeron sin impuestos. Entonces decía, pero si hay unos carros que son de lujo, ¿cómo vas a traer eso sin impuesto? Está mal. No, es que hay que fomentar, porque el autosuficiente Correa decía que hay que fomentar esto y punto. Se acaba. Porque vamos a tener energía eléctrica para siempre. Tu porquería de Codo Sinclair. Listo, ahí está. Y después, 3 años más tarde, chuta, me equivoqué. Entonces creemos el impuesto verde. Ah, ya, listo. Entonces, no solamente sonaste los tipos que se te habían traído esos carros de lujo, clavándoles un impuesto que era el impuesto verde, sino que nos fregaste el resto, pues, que no teníamos nada que ver en la colada y que no habíamos comprado ningún carro eléctrico. Entonces tú dices, oye, con ese nivel de seguridad de las cosas, ¿cómo tú puedes, el ecuatoriano puede predecir de aquí a 10 años? A ver, y se lo digo al público en general, ¿usted está seguro, me puede firmar, de que el dólar de los Estados Unidos será la moneda del Ecuador en el año 2034? ¿Me lo puede firmar? No. ¿Se atrevería a hacerlo? Así como estas apuestas para los deportes. Ni eso puede apostarme. Claro. Ni eso. Sería una apuesta para esas cosas de los deportes, ¿no? No sé cuánto bet. Deberíamos tener unas apuestas de la previsibilidad de la política. Cuando somos tan impredecibles que estamos para apuesta, para eso quedamos. Increíble. Doctor Ollarte, agradecerle, siempre un gusto conversar con usted. Que tenga una buena semana, buen día. Y un buen bolón y un buen café que todavía me queda con Gracias, doctor. Doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Son las 8 de la mañana con 40